Si no me equivoco, tenías un compañero. ¿Cómo te encuentras ahora aquí? ¿Por qué no has continuado con la caravana? Cuando arreció la tormenta me sentí elevar en el aire y arrojar no sé dónde. Igual que nosotros, terció Hussein. Al recobrar el sentido me encontré en medio de las dunas con los huesos destrozados. Me orienté lo mejor que pude y traté de ganar de nuevo el campamento. Pero en el sitio en que debía hallarse no encontré ni tiendas ni ánima viviente. ¿Habían partido? Lo dudo, señor. Creo más bien que hombres y animales hayan sido sepultados por la violencia de la burana. Solo vi una enorme colina de arena, y si hubiese dispuesto de algún instrumento para hacer una excavación, lo habría comprobado. Prosigue, y luego me puse en marcha para alcanzar este oasis antes de morir de sed. ¿Conoces entonces la estepa? He nacido en ella. Además nosotros, los amaestradores de monos, no cesamos de caminar durante toda nuestra vida, por lo que la Tartaria, Persia, el Beluchistán nos resultan completamente familiares. Siéntate y come, lo invitó Hussein. Tenemos carne en abundancia. Lo veo, señor, contestó el Utis, echando una mirada ávida sobre el cuerpo del oso que yacía a pocos pasos. Los tres se pusieron a comer sin agregar palabra. El bribón devoraba como si no hubiese probado bocado desde hacía varios días y una sonrisa de satisfacción se dibujaba en sus labios, producida no por el hambre apagada, sino por haber dado con los fugitivos. Terminado el banquete, dedicaron varias horas a prepararse para la prosecución del viaje. Asaron otra buena parte del oso, convirtieron su vejiga en odre para llevar el agua y abandonaron el oasis con rumbo opuesto al que seguía la caravana. Tabriz, que las últimas experiencias habían hecho desconfiado en extremo, había prestado muy poca fe a las afirmaciones del bailamonos, pues sabía que después de un fuerte huracán, la estepa cambia de fisonomía y no es fácil reconocer un lugar cualquiera. En ese momento atravesaban una región cubierta de tepé, montículos de tierra finísima dispuestos en estrato, debajo de los cuales se encuentran carroñas de bestias y también de seres humanos. Ninguna mata de hierbas alegraba el inmenso erial, ni un pájaro ni una gacela lo animaba. Hasta las abutardas comunes en otras estepas, allí faltaban en absoluto. ¡Qué triste región!, lamentó Hussein. Y de este espectáculo tenemos lo menos por 8 días, advirtió Tabriz, que sudaba copiosamente. ¿Verdad, Lutis? Sí, no tardaremos menos en alcanzar las limpias aguas de la Darja, señor, confirmó este. ¿No equivocaremos la dirección?, inquirió Hussein. Un trotamundo no se equivoca nunca. Si podemos renovar nuestra provisión de agua y aguantan nuestras piernas, llegaremos de seguro. Hacía algunas horas que el sol había desaparecido cuando los viandantes, completamente agotados, decidieron hacer alto entre dos dunas que formaban una especie de barranco bastante profundo en el que se veían los esqueletos de algunos camellos y caballos. Compañía poco alegre, comentó el coloso, pero que nos dará menos fastidio que los vivos. Seguro que a estos los ha sepultado alguna burana, pues de lo contrario tendríamos a los uzbekis siguiendo las huellas que vamos dejando en la arena y que se mantienen hasta que sopla de nuevo el viento. ¿Sabes dónde nos encontramos, Lutis? A pocas horas de marcha de otro oasis al que llegaremos antes del mediodía. ¿Hay ahí agua y casa? Así lo espero, señor. Creo que haremos bien en dividir la noche en cuartos de guardia. Es inútil, señor, objetó el bandido. Nadie vendrá a turbar nuestro sueño. En estos parajes en que falta el agua, no se ve nunca a nadie. Cenemos y durmamos tranquilamente para reponer fuerzas y poder reanudar la marcha al despuntar el alba. Devoraron otro trozo de oso, bebieron parcamente y cavaron un pozo en la arena en el que se dejaron caer teniendo las armas a mano.
10 minutos después, Hussein y Tabriz, que estaban rendidos, dormían profundamente, pero no Karagual, quien, habituado quizás a caminar o más resistente al sueño, había pegado el oído en el suelo y, puéstose a escuchar acuciosamente, permaneció así una media hora. Luego se incorporó silencioso, tratando de no hacer crujir la arena, y musitó: «Debe ser él, no es tan tonto como lo creía». Dirigió una mirada a los durmientes y prosiguió: «Esta sería una buena ocasión para terminar con ellos, pero es peligroso. Con este oso no debe jugarse. Mientras mato a uno, el otro puede saltarme encima y entonces, adiós ambiciones de comandar la banda. Hay que ser prudente y tener paciencia. No soy un estúpido». Esperó algunos minutos y, después de comprobar que ni Tabriz ni Hussein se habían movido, ascendió la duna sin producir el menor rumor y se situó en la cima monologando: «No debe de hallarse lejos. Mis sentidos no me engañan jamás». Armó una pistola del par que llevaba oculto en su ancha faja y dijo: «Las precauciones nunca están de más». Una sombra se había dibujado sobre otra alta duna. El falso Lutis se llevó 2 dedos a la boca y emitió un leve silbido, al que respondió otro igual. La sombra se dejó resbalar hasta el pie de la duna y Karagual hizo lo mismo. «No me engañé, Dinar», dijo este cuando se encontraron. «Muchacho querido, te estás convirtiendo en un hábil bandido más pronto de lo que yo pensaba. Si continúas a este paso, cuando yo sea el jefe de los águilas, tendré en ti un buen lugarteniente». «El mérito es de mi maestro», reconoció con toda modestia el aprovechado discípulo, «y espero responder con honor al alto cargo». «Ajá, de modo que también tú tienes tus ambiciones. Muy bien, con ambición se puede conquistar el mundo. Dime ahora, ¿cómo te ha ido?». «He podido seguirlos sin ninguna dificultad». «Así que son ellos». «Por Alá, el profeta y todos los santos de nuestro paraíso, ¿es claro que son ellos? ¿Sabes algo de los búcaros?». «No he vuelto a verlos. Sospecho, como tú, que la tempestad los habrá enterrado». «Hemos hecho bien en escapar cuando vimos que lo hacían nuestros queridos amigos». «¿Qué piensas hacer ahora, Karagual?». El bandido mayor se acarició la barba y miró las estrellas como si les pidiera inspiración. Luego declaró con voz grave: «Es preciso que cumplan su interrumpido viaje a Bukhara. Así embolsaremos otra recompensa que nos dará el emir, y también estaremos seguros de que allí terminarán su aventura mientras nosotros redoblamos las ganancias». «Eres un genio de sagacidad, Karagual. ¿Y cómo realizaremos ese propósito?». «Muy fácil. A orillas del Amú hay un puesto de uzbekis y kirguisos, mitad soldados y mitad bandoleros, situados allí por el emir para vigilar la frontera. A su jefe, que un tiempo formó parte de los águilas, lo conozco bien. Supongo que no tendrás miedo de atravesar solo la estepa del hambre. Eres joven y robusto, y en 6 días puedes alcanzar el puesto y hablar con él. Ese hombre, por pocos tomanes, sería capaz de matar a su padre. Además de que podrá contar con un premio del emir. Bueno, ¿y después qué pasa?». «Recaes en tu estupidez, muchacho. Yo conduzco a mis 2 hombres a la Mud-Durja. El pelotón de uzbekis nos detiene. Nos hace prisioneros a los 3. ¿Comprendes? ¿Y no informaremos de esto al señor Abey? Se necesitarían de 15 a 20 días para llegar a la estepa de los hartos, y no contamos ni podemos fiarnos de nadie. Lo sabrá todo a nuestro regreso». «¿En qué paraje se encuentra ese jefe uzbeki amigo tuyo?». «En Gerlou Tokchoy. ¿Sabrás hallarlo?». «Ahí pesqué muchas veces con los somorgujos cuando era niño, la deliciosa garitza que tanto abunda. Entonces, hijo mío, parte sin pérdida de tiempo y trata de llegar entero a ese lugar».
Adiós, Caragual. El joven Dinar se echó a la espalda una alforja con víveres, remontó la duna y desapareció tras ella. Así es como se dirigen los negocios, murmuró Caragual, refregándose las manos alegremente. Comparado conmigo, Hadgi, que asumió la jefatura de los Águilas, no es más que un cretino. Y fue a reunirse con sus protectores. Capítulo 7. En la estepa del hambre. Un poco antes del amanecer, para aprovechar la frescura matutina, los 3 viajeros reemprendían la marcha a través de la interminable estepa, donde reinaba un silencio impresionante. A pesar de la estación avanzada, a las pocas horas el calor era abrasador y ponía a dura prueba la resistencia de Hussein y Tabriz, habitantes de una zona relativamente fresca y ventilada. En cambio, el otro compañero se mostraba incólume a los ardores del sol y al polvo que levantaban sus pies, bien aclimatado como estaba a esa atmósfera agobiante. A mediodía, aprovechando el poco de sombra de una duna muy elevada, hicieron una pausa de varias horas. Reanudaron luego el fatigoso andar y con las últimas claridades del crepúsculo alcanzaron felizmente el segundo oasis, formado por un grupo de árboles que ocupaban 2 o 3 hectáreas de terreno. Que Alá te condene al infierno, Lutis, dijo Tabriz, que ya no daba más, tirándose sobre las hierbas al llegar. Nosotros no tenemos tus piernas para esta clase de caminatas. No nos asustan 300 millas a caballo, pero nos agotan 3000 metros a pie. Mi señor, le contestó humildemente el hipócrita, en la estepa del hambre no debe uno detenerse si quiere salvar la vida. Mira, el calor casi ha hecho que se evapore nuestra provisión de líquido. Me siento como si hubiese atravesado el Asia entera, replicó el otro. ¿Encontraremos al menos agua?, preguntó Hussein, también tumbado en el suelo. Así lo espero, mi señor. Permanezcan aquí mientras yo voy a buscarla. El bandolero empuñó el yatagán que llevaba a la cintura, tomó el odre ya semivacío y se internó en la arboleda, no sin cierta aprensión, pues sabía que esos parajes eran muy frecuentados por animales feroces. Como era su costumbre, iba monologando entre dientes. Me gustaría saber si ese tonto de Dinar se paró aquí. Tiene buenas piernas. Y se interrumpió bruscamente, corrió a ocultarse detrás del tronco de un grueso plátano que surgía aislado en medio de un grupo de arbustos. Querido Caragual, continuó cuando se hubo tranquilizado un poco, una rama no se rompe sola a menos que sople un fuerte viento, según me enseñó mi padre. Se mantuvo inmóvil, espiando con los sentidos aguzados a su alrededor, y pasados algunos minutos sin que notara nada sospechoso, prosiguió su camino husmeando el aire como los perros de caza. Había avanzado una veintena de pasos cuando oyó un ruido igual al de un cuerpo que cayera a un pozo. Parece que bebida no falta, masculló. Ahora hay que averiguar quién es el que está bebiendo. Atención, amigo. Separó unas ramas y descubrió una abertura redonda de una docena de metros de circunferencia llena de un líquido clarísimo. En la superficie se veían círculos concéntricos que se ensanchaban hasta romperse en los bordes. Alguien ha cruzado el estanque, se dijo poniéndose inquieto. Miró en torno y dio un rápido salto al agua, en la que se hundió hasta las caderas. Un animal que se hallaba oculto entre los arbustos acababa de saltar también y caer en el mismo punto en que Caragual se había encontrado. Un solo segundo de vacilación que éste hubiese tenido lo habría puesto entre las garras del agresor, el cual, desilusionado, emitió una suerte de balido similar al de la oveja. Sé que no eres un cordero, mi amigo, exclamó el bandido, y también lo que vales. Conozco tus uñas, pero no me agarrarás tan fácilmente. Un guepardo, peligroso vecino.
El animal no era mayor que una oveja y tenía la cabeza de un perro, pequeña y alargada, el cuerpo de un gato de grandes dimensiones, las patas altas, el pelaje largo e hirsuto, de color gris amarillento con manchas negras y marrones. Pariente próximo de la pantera y del leopardo, aunque de menor corpulencia, es tan audaz y feroz como ellos. Pega saltos extraordinarios y es un temible cazador, pues corre con tanta velocidad como las gacelas. Sin embargo, se deja domesticar fácilmente y árabes e hindúes se sirven de él como auxiliar en la caza. El guepardo daba vueltas alrededor del estanque, soplando y bufando, pero sin osar poner las patas en el agua. Caragual no ignoraba que estos animales no se deciden nunca a cruzar un río, por pequeño que sea, porque tienen a la mojadura la misma aversión que los gatos. Con todo, se había situado en el centro del estanque para evitar que tuviese la tentación de echarle las zarpas. Aquí no corro peligro, pensó, pero me encuentro inmovilizado. ¿Cómo saldré si los otros no vienen a socorrerme? Mientras tanto, la fiera, cada vez más exasperada, corría en torno a la circunferencia, buscando el punto más cercano para pegar el brinco. De cuando en cuando se detenía de golpe, plantábase tiesa en sus largas patas y miraba ferozmente a Lutis para reemprender enseguida su carrera. Por fin, cansada de malgastar inútilmente sus fuerzas, se había tendido a la entrada de una espesa mata, refunfuñando sordamente y azotándose los flancos con la cola como un gato irritado. «Heme aquí sitiado», murmuró el bandido. «¿Qué hacen mis dos protectores que no acuden en mi ayuda? ¿Se habrán quedado dormidos? Yo no puedo medir mis uñas contra las garras de un guepardo». En ese instante, la bestia volvió la cabeza, dio un resoplido, se incorporó y aguzó la vista. «Debe de haber percibido algún rumor», indujo el sitiado. «Tal vez sean mis compañeros que llegan, y sería tiempo». El guepardo daba evidentes señales de inquietud y se preparaba a alejarse de la mata cuando sonaron dos detonaciones a corto intervalo una de otra. Se le vio entonces replegarse sobre sí mismo y luego caer para no volver a levantarse más. «Gracias, mis señores», dijo simplemente el bandido, apresurándose a salir del estanque. «Me encuentran fresco como una rosa y bien bañado». «¿Y con mucho miedo?», le preguntó Hussein, que fue el primero en aparecer con la pistola en la mano. «Ni siquiera un adarme, mi señor, se lo aseguro», contestó Caragual. «El guepardo no podía atacarme porque el agua me servía de trinchera. Pero te tenía bien asediado», le hizo notar Tabriz. «Eso es verdad, señor, y ya empezaba a impacientarme. ¿Sospecharon ustedes que me había ocurrido alguna mala aventura? Es más, creímos que solo encontraríamos tu cadáver», respondió el sobrino del beg. «Todo está bien cuando termina bien», sentenció el bailamonos. «Ahora calmen su sed, mis señores, en esta agua que es de manantial y no existe otra tan buena en toda la estepa del hambre». «Y debes saber al polvo que llevabas encima», bromeó el gigante. «No es culpa mía, señor, no podía dejarme devorar como si fuera un pastel para no ensuciar el estanque». Bebieron largamente y regresaron al punto que habían escogido para acampar, dejando a la fiera allí tirada por ser su carne incomible. Tabriz había descubierto 2 nidos de abutardas y recogido una veintena de huevos, al parecer frescos, que puso a cocer entre las cenizas. «Pasaremos aquí la noche», dispuso Hussein. «Las marchas en estos terrenos ondulados avispan a los más fuertes». «Yo no tengo ningún apuro, mi señor», declaró Lutis. «Llegar al río 10 días antes o después me es exactamente lo mismo». Cenaron dividiéndose fraternalmente los huevos. Recogieron leña para mantener el fuego en previsión de que hubiese ocultas otras fieras en los alrededores, y se tendieron sobre la hierba. La noche pasó tranquila, turbada tan solo por los aullidos de una pareja de lobos,
y cuando aparecieron las primeras luces de la aurora, emprendieron nuevamente su andar en busca del oasis de Kara-Kum. No soplaba la más leve brisa, pero a pesar de ello, algunas cortinas de arena ondeaban hacia el occidente, que era la dirección que llevaba la pequeña comitiva. ¿Nos amenazará otra burana?, interrogó Hussein. No, señor, fue el parecer del amaestrador de monos que observaba atentamente el horizonte. La atmósfera está limpísima y no advierto ningún cirro que anuncie viento. Sin embargo, observó el gigante, esos polvos se levantan en forma de torbellino y no podrían hacerlo si no fuesen aventados. La causa debe ser algún grupo numeroso de animales, presumió Caragual. ¿Gacelas?, preguntó el joven. No, ejemplares más grandes. Elefantes no deben ser, significó Tabriz, porque nunca los hubo en la estepa. Apostaría que son onagres, opinó el Utis. Algunas veces se dejan ver por estos cereales y siempre en grandes manadas. Hay que cuidarse de ellos, porque cuando corren no los detiene ni un cañonazo y tiran cosas muy poderosas. Un día recibí una que casi me deja muerto. Cuando cargan, lo mejor es aplastarse detrás de alguna duna y dejarlos pasar sin intentar hacer fuego. Yo comería con gusto un poco de asado de onagre, confesó el coloso. La carne de estos asnos silvestres es apreciada hasta por los emires. Se dice que no falta ningún día de la mesa del Shah de Persia, añadió Hussein. Pues tendrán que esperar otra ocasión para saborearla, significó Caragual. Las nubes de arena continuaban y cambiaban bruscamente de dirección, como si las bestias que las producían se divirtiesen en galopar sin rumbo fijo. Por cierto, que esta es la costumbre de los onagres, los cuales se pasan el día compitiendo entre ellos a ver quién es más veloz y solo se detienen algunos momentos para comer un poco de gramínea. Pues parece que ahora se están entreteniendo en asustarnos porque obstruyen el camino, observó Tabriz, señal de que nos han visto. Sí, también yo me he dado cuenta de ello, manifestó el bandido con cierta preocupación. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Hussein. El Utis estaba por contestar cuando aparecieron entre las nubes de polvo los primeros grupos de onagres galopando desenfrenadamente. Este animal es parecido al asno común, tiene su mismo tamaño, pero sus formas son más esbeltas, las orejas menos largas y el pelaje grisáceo con una línea longitudinal negra en el dorso que se cruza con otras dos a la altura de la espalda. ¡A ocultarse!, gritó Caragual con voz tonante. Con pocos saltos ganaron la duna más cercana de un par de metros de alto y 100 de extensión. Cavaron apresuradamente algunos pozos y se tendieron uno al lado del otro. Eran lo menos 400 los asnos silvestres y salvaban con rapidez prodigiosa las dunas que encontraban a su paso. Delante iban los machos, seguían los más jóvenes y luego las hembras. Pero detrás de estas había una retaguardia formada por los ejemplares más fuertes. Cuando llegaron a la altura, detrás de la cual se guarecían Hussein y sus compañeros, se detuvieron un breve instante y la cruzaron levantando una enorme columna de polvo. Era tal la impetuosidad de su carrera que pasaron sobre los tres hombres sin tocarlos con sus cascos. ¡Salvados!, exclamó Tabriz poniéndose en pie de un salto, con una pistola en la mano. Pero había cantado victoria demasiado pronto, porque en ese momento aparecían dos masas amarillentas en lo alto de la duna, persiguiendo a la manada. ¡Atención!, advirtió al verlas. ¡Leones! ¡Huyamos!, gritó a su vez el Utis. ¡Pronto, pronto! Una suerte de cerro de arena, de unos 10 metros de elevación, surgía a unos 50 pasos y hacia él corría desesperadamente el bandido. «Pierna, señor», recomendó el coloso a su patrón, siguiéndolo. En el tiempo que duró un relámpago, alcanzaron la cúspide del cerro y se aprestaron a defenderse. Los leones, advertidos un poco tarde de su presencia, se quedaron indecisos
entre acometerlos o seguir detrás de la velocísima presa que se perseguían. Los onagres habían aprovechado su detención para ganar distancia. Esos pícaros nos han dejado en la estacada, protestó el bailamonos. Como las fieras ya no podrán alcanzarlos, ahora se echarán sobre nosotros. Son macho y hembra y probablemente deben de estar hambrientos. ¿De dónde pueden venir estos leones?, quiso saber Tabriz. En nuestra estepa nunca he visto uno. Seguro que de los desiertos de Persia, susurró Caragual. Hay muchos en ese país. Cuidado, avisó Hussein, se acercan. Las bestias carniceras habían cruzado la primera duna, eran de talla más bien pequeña, pero muy temibles por su extremada agilidad. No parecían tener mucha prisa por atacarlos y los observaban con cierta inquietud a juzgar por el movimiento de sus colas. Tomemos posiciones, sugirió el gigante. Yo cuidaré esta parte y ustedes la contraria, pues tengo la impresión de que atacarán por ambos lados. A menos que esperen la noche, apuntó el amansamonos. ¿Y nos tendrán aquí quemándonos al sol y sin tener nada que llevarnos a la boca? Ya te resarcirás después con un muslo de león, lo consoló su señor. Pésimo bocado, señor, valía más el guepardo. Parece que las bestias están de consulta, dijo el sobrino del beg, que no las perdía de vista. Vuelto a Caragual, inquirió, ¿están cargadas tus pistolas? Sí, señor, pero dudo que la pólvora prenda, todavía debe estar mojada. Yo no tengo más que una carga. ¿Y tú, Tabriz? 2, patrón, algo es algo. Empero, tenemos los canjeares que también valen. Parece que los señores leones están explorando. No los creía tan prudentes. Procuran ganarse la comida sin exponer la piel, comentó el bandido. Las dos fieras, después de haberse aproximado a la pequeña colina, casi arrastrándose por la arena, se habían separado y cumplían el giro en sentido opuesto, con los ojos puestos en altura como si la midieran para elegir el punto más favorable al asalto. Concluida la exploración, se habían echado uno junto al otro y emitían roncos rugidos. Es el asedio, dijo el Utis. Anoche fue el guepardo, hoy los leones. Voy a terminar en el vientre de una bestia feroz. Capítulo 8. El ataque de los leones. Los animales carniceros de cualquier raza, que no vacilan en atacar gacelas, antílopes y hasta jirafas en pleno día, no se atreven con el hombre aunque estén hambrientos. Se diría que su mirada los hace titubear y esperan las tinieblas para agredirlo. Los dos leones, quizás impresionados también por la actitud resuelta de los tres viajeros, estaban esperando que desapareciera el sol para obrar. Comienzo a creer que tengan el estómago menos vacío de lo que nos imaginábamos y que anoche han disfrutado de una cena más copiosa que la nuestra, opinó el coloso. Estamos perdiendo un tiempo precioso, lamentó Hussein. En cuanto pasemos el Amud Arja, dispondremos de los caballos que queramos y en un par de días alcanzaremos la tienda del beg, señor, lo alentó el servidor. Con tal que ella estuviese allí, murmuró el joven, que solo pensaba en Talma. Silencio, señor, este no es el momento oportuno para hablar de estas cosas. Mire, los leones se permiten el lujo de echar una siestecita. Si los pudiera sorprender, les acariciaría bien el lomo con mi canjear. En efecto, las fieras, al ver que los hombres no abandonaban la altura, habían colocado la cabeza entre las patas delanteras y entornado los ojos. Al coloso ya empezaba a aburrirlo aquella situación, y suponiendo que se hubiesen realmente dormido, había decidido tentar un golpe audaz. Pase lo que pase, voy a embestirlos, dijo. Te acompaño, declaró el sobrino del beg. Es una locura, señores, les previno Caragual. No era por sus vidas que se preocupaba el bandolero, sino porque si eran apachurrados por los leones, él se encontraría solo para afrontarlos. Quédate aquí si tienes miedo, le dijo Tabriz. Yo no soy un guerrero como ustedes, señores, sino un pobre lutis, lloriqueó el taimado.
Permanece entonces aquí, concedió Hussein. Los dos turquestanos armaron sus pistolas, desenvainaron los canjiares y con infinitas precauciones iniciaron el descenso del cerrito para ver cómo acercarse a las fieras hasta tenerlas a tiro. Estas parecían verdaderamente dormidas, pero cuando ya estaban a mitad camino, detonó en los ámbitos un rugido tan potente como un trueno. El macho había saltado como movido por un resorte con la crin erizada y se había encogido preparándose para el gran brinco. «Atento, señor», gritó el gigante. La fiera había arremetido contra el joven, que se hallaba en un plano más bajo, pero éste le hizo fuego con una calma admirable, deteniéndolo en su impulso y haciéndolo rodar casi a los pies de Tabriz. «Ahora me toca a mí», aulló el servidor, propinándole un formidable golpe de canjear en la cabeza. La leona, en tanto, al oír el rugido del compañero, también se había incorporado, pero tuvo un instante de vacilación que aprovechó el coloso para descargarle las dos pistolas. Profirió un bramido lamentoso y a largo salto se perdió entre las dunas. «Lutis», gritó Tabriz, ¿has visto cómo los hombres de la estepa turquestana saben matar a vuestros leones? Tiran ustedes mejor que los cosacos del Don, se limitó a expresar el bandido. Ahora podemos continuar nuestro viaje, consideró Hussein. Hemos perdido demasiado tiempo y llegaremos ahora tarde al oasis de Kara Kum. Bebieron unos sorbos de agua del odre y se pusieron en movimiento procurando caminar lo más ligero posible. Alcanzaron la meta completamente deshechos, muertos de hambre y sedientos, 3 horas después de ponerse el sol. Pero en ese terreno más vasto, poblado de árboles y de rica vegetación, no solo encontraron agua fresca, sino gran cantidad de huevos de abutarda, por existir allí una inmensa colonia de estas aves. Comieron de buen humor, al margen del pozo, y luego, mientras uno de ellos montaba guardia y mantenía el fuego encendido para alejar a posibles fieras, los otros 2 dormían a pierna suelta. Los días que siguieron fueron una monótona secuencia de marchas por la ilimitada estepa, interrumpidas solamente para comer algo y descansar un poco, y cuando cumplían la 6ª jornada, descubrieron por fin la zona umbrosa que se extiende a lo largo de la Mu Darja. El pseudo-domesticador de monos había maniobrado de modo de desembocar cerca del puesto kirguizo comandado por su amigo. «Señores», dijo cuando se detuvieron delante de los primeros árboles, fingiendo incontenible alegría, «la parte más difícil de nuestro viaje la hemos superado. Ahora no tenemos sino atravesar el río y entraremos en la estepa de los filiados que confina con la de los sartos. Eres un buen hombre y recibirás un regalo digno del sobrino de un beg», le prometió Hussein. «¿Habrá aquí un vado?», inquirió Tabriz. «Eso es lo difícil, señor», manifestó el bandido. «El Amu debe ser en esta parte ancho y profundo, y sin una barca no podremos atravesarlo. Pero si no hierro, debemos estar no distantes de una aldea de pescadores de Garitza. ¿Conocen ustedes esos exquisitos peces que se parecen a las truchas? Nos interesa más conocer a los que los pescan», apuntó el coloso. «Si me lo permiten, me pondré a buscarlos. Tenemos todavía unas horas de luz y mis piernas aguantan perfectamente. Aquí pueden aguardarme tranquilos, pues estas riberas están deshabitadas. Continúen andando hasta el río y enciendan fuego. Me comprometo a volver con una barca». «Bien, nosotros trataremos entre tanto de procurar la cena», dijo Hussein. El Utis se alejó, siguiendo el margen de la arboleda, y el gigante y su señor se internaron bajo la bóveda de follaje para gozar de su deliciosa frescura, al cabo de 8 días de extenuantes caminatas, asaeteados por los ardientes rayos del sol. «Me parece revivir», exclamó el coloso,
Siento como los poros de mi reseca piel absorben voluptuosamente la humedad de este ámbito. Hasta husmeo el aire de nuestra estepa, Señor. Se va acercando la hora de la venganza, dijo Hussein, que se había puesto sombrío. Sí, patrón, y el castigo debe ser despiadado como es ley entre los hombres de nuestra tribu. Mi tío no perdonará, lo conozco, es implacable, pero me atormenta una sospecha. ¿Cuál, señor? Que Abey le haya hecho creer que he muerto y obtenido sustituirme al lado de Talmá. Descarta por ahora esos malos pensamientos e intentemos averiguar si es posible cruzar el río sin esperar la vuelta del Lutis. En aquel sitio el Amu tenía un ancho de más de medio kilómetro. Su corriente era muy rápida y parecía profundo. Además, la orilla opuesta no ofrecía ningún punto de abordaje. Estaba formada por altísimas rocas negruzcas, cortadas a pico, que trasudaban una materia viscosa de color oscuro que se deslizaba lentamente al agua. Sin una embarcación no podremos pasar, manifestó el coloso, y deberemos hacerlo más arriba o más abajo de aquí, pues enfrente tenemos un terreno petrolífero. No hay sino ver el líquido que emana de aquellas piedras. Esperemos entonces al hombre de los monos, sabiendo que va a recibir un premio, no dejará de volverlo. Entre tanto, iré a buscar algo de comer. No ha de faltar aquí algún árbol frutal. No fue muy rendidora la excursión de Tabriz, ya que solo recogió algunas grosellas y bayas. Por el momento contentémonos con esto, dijo. El domamonos sabe que estamos desprovistos de víveres y de seguro nos traerá muestras de famosos peces. Comieron golosamente la fruta y se sentaron bajo una gigantesca encina que extendía sus ramas en todas direcciones. Amo y siervo se quedaron callados con la mirada fija en la otra ribera. Ambos pensaban en lo mismo, el Beg, Talmá y sobre todo en el indigno causante de todas sus desdichas. Hacía varias horas que las tinieblas los rodeaban, cuando el gigante, que observaba de tanto en tanto el curso del río, percibió algunos puntos luminosos que se reflejaban en sus aguas. Barcas de pesca, reconoció incorporándose. El Utis nos había prometido una y viene con varias. Hubiera preferido, sin embargo, lo primero. ¿Temes algo, Tabriz?, preguntó Hussein, que parecía salir de un sueño. Nunca he tenido relaciones con los pescadores del Amu, señor, de manera que no puedo decirte si son buenas o malas gentes. Si son bandidos, es poco lo que podrán robarnos, porque los bucanos del emir me sacaron hasta el último tomán. Como a mí, ratificó el coloso. Los puntos luminosos aumentaban a los vistos y comenzaban a delinearse las siluetas de las embarcaciones. Pronto se distinguieron a los remeros que se esforzaban por vencer la correnteada. Eran 6 unidades, tripuladas cada una por 5 personas. En la proa y a la extremidad de un largo palo había una especie de bola hecha con alambre de cobre entretejido, dentro de la cual ardía un hachón impregnado en petróleo. No sin cierto estupor, los dos observadores notaron posados sobre las bordas, uno al lado del otro, numerosos pájaros de patas más bien largas que parecían en libertad. «Pero estos hombres se dedican a la pesca o a la caza», exclamó Tabriz. «¿Qué hacen aquí estos avechuchos?». En este momento, una voz conocida se hizo oír desde la flotilla. «Aquí estoy, mis señores, llego en buena hora». «El Utis», gritaron a un tiempo Hussein y Tabriz. Con pocos golpes de remo, la chalupa en que venía atracó en el sitio donde ardía el fuego, y el bandolero saltó a tierra anunciando: «Somos huéspedes de estos pescadores, muy buena gente de la que no tenemos nada que temer. ¿Nos trasladarán al otro lado del río?». «Sí, señor, pero a la madrugada, porque ahora van a emprender la pesca de la garitza». Por otra parte, para encontrar un lugar en que efectuar el desembarco, tendremos que navegar río abajo bastantes millas,
pues en la ribera de enfrente la pared rocosa se extiende a larga distancia y detrás hay una vasta zona petrolífera. Vengan a bordo y asistirán a una pesca muy divertida. ¿Con el vientre vacío? No, ya he pensado en ello. Preparé una canasta con pescado cocido, galletas de maíz, un frasco de kumis y pipas. Saltaron a la barca, que era la mayor de todas, y los remeros la hicieron avanzar, ofreciendo la popa a la corriente. Dime un poco, Lutis, lo interrogó el gigante sin dejar de comer. ¿Qué hacen aquí estos pajarracos? Sirven para pescar la garitza, señor. Son somorgujos del mar de Aral, buceadores infatigables amaestrados para esta pesca, que se realiza especialmente en las noches oscuras como la de hoy. Las 6 barcas se habían colocado formando 2 líneas en mitad del río, y los hombres movían los remos hacia atrás para atenuar la rapidez de la corriente. En el mar de Aral y los cursos fluviales que desembocan en él, así como en los de China y del Japón, los pescadores utilizan aquellos palmípedos para obtener pesca abundante, del mismo modo que en las estepas se valen de los halcones para la caza. Ello hace ambas operaciones, además de productivas, interesantes. Los somorgujos, ávidos comedores de peces, tienen una habilidad excepcional para sacarlos porque pueden mantener mucho tiempo la cabeza bajo el agua. Bien amaestrados, cada uno de ellos puede proporcionar el sustento a una familia de pescadores. Se emplean raramente de día, porque las horas más propicias son las de la noche. Los peces son atraídos por la luz que colocan en los fanales de las chalupas, y cuando se muestran a flor de agua, obedeciendo a un silbido, las aves se arrojan sobre ellos. Las más atrevidas son las jóvenes, se zambullen, aferran la presa y la llevan a su patrón, el cual podría esperarla en vano si no les hubiese puesto en el cuello un apretado anillo de bronce que les impide tragarla. Son tan estúpidas y obedecen de tal modo a su instinto que, a pesar de no poder aprovechar su trabajo, lo prosiguen hasta el fin. Reciben como recompensa las entrañas de las víctimas, que devoran hasta el hartazgo. Un somorgujo produce por excursión de 15 a 20 kilogramos de pescado, que multiplicados por los que lleva cada barca representa una respetable ganancia para su propietario. La flotilla se deslizaba río abajo y las aves pescadoras iban y venían, trayendo en cada vuelo una garitza que la tripulación destripaba seguidamente. Fuera de esa tarea, solo tenía la de renovar las antorchas de los fanales. Cuando llegó a una parte del río tan ancha que formaba un lago sembrado de pequeñas islas boscosas, dijo Caragual a Tabriz: aquí van a realizar la gran pesca, porque es el punto donde la garitza se reúne en mayor cantidad. Empero, en las chalupas que avanzaban se produjo un hecho inesperado. Los somorgujos apenas tocaban el agua, se apresuraban a regresar a bordo y se negaban obstinadamente a volar de nuevo. Entre los tripulantes comenzó a manifestarse entonces cierta agitación. Escrutaban el agua, olfateaban el aire, detenían la marcha. De pronto partió un clamor de la primera: huyamos, huyamos, la nafta. Y al mismo tiempo se veía una inmensa llama que avanzaba sobre la superficie del agua. Capítulo 9. Entre el agua y el petróleo. Toda la región que se extiende entre el Caspio y el Aral no es más que un inmenso depósito de petróleo, extraordinario, inagotable, que un día proporcionará millares de millones a quien sepa explotarlo. Desde hace siglos, los habitantes de esas comarcas habían notado ciertos fenómenos para ellos inexplicables, como la aparición improvisa de lampos de fuego que salían de las rocas y de grietas, que emanaban una sustancia oleosa y de fuerte olor. Era el petróleo, que, como se ha comprobado en estos últimos años por las numerosas perforaciones realizadas, se encuentra a poca profundidad, sobre todo en las proximidades del Mar Negro, donde se levanta la ciudad de Bakú, sagrada para los adoradores del fuego a causa de la perenne llama
que brota del intersticio de un peñasco. Toda esta extensa zona ha permanecido infructuosa hasta nuestros días, pues recién en 1870 atrajo la atención de los hombres de ciencia y de los industriales que vislumbraron su incalculable riqueza. De los pozos que se cavaron en la parte meridional, el mineral líquido brotó en cantidad tan grande que no pudieron contenerlo con ningún medio, y un verdadero torrente fue a perderse en el mar Caspio, poniendo en serio peligro a las naves que circulaban por él. Y de un día a otro, el precio del petróleo bajó a 1 céntimo por litro. Pero no solamente en las cercanías de esos mares existen yacimientos de ese combustible. Todo el Turquestán septentrional es uno de ellos, enorme, inacabable, donde se le encuentra bajo los cauces de los ríos y los trasudan las rocas. A veces, por un sacudimiento sísmico u otras causas ignoradas, se desprenden de hendeduras y grietas columnas de gas que forman en la superficie del agua millones de burbujas. Bastaría un fósforo encendido para provocar llamitas parecidas a las que producen los picos del alumbrado y ofrecer un espectáculo fantástico y poco peligroso para los navegantes. Pero si con el fluido se ha deslizado el aceite, ¡ay de ellos!, porque se verían los barcos envueltos en un mar de fuego del que difícilmente lograrían salir. Al grito de angustia, lanzado por los tripulantes de la primera chalupa, siguieron los de las otras. El petróleo ardía y amenazaba de muerte espantosa a los pescadores. Los somorgujos asustados habían levantado el vuelo hacia las islas. Tabriz y Hussein, lo mismo que Caragual, voceaban como nosotros. ¡A los remos! ¡A los remos! Un momento de retardo hubiese significado el fin para todos. Así lo comprendió el jefe de la flotilla, quien ordenó: ¡a las islas! ¡Coraje! Las 6 barcas se pusieron en movimiento aprovechando que el agua delante de ellas todavía no se había incendiado, y mientras los remeros les imprimían la mayor velocidad, los timoneles se apresuraban a apagar las teas de los fanales. El cuadro que ofrecía el agua era impresionante. Se había convertido en un infierno de fuego y las llamas de varios metros de altura corrían detrás de las embarcaciones e iluminaban con luz intensa, enceguecedora, las islas y la costa. El agua bullía crepitante como si un volcán se hubiese abierto en el fondo. Los pescadores, después de un cuarto de hora de esfuerzos, pudieron ganar la mayor de las superficies de tierra que sobresalían en el lago, ya que el incendio les impedía llegar a la ribera. Desembarcaron a toda prisa, arrascaron al seco las barcas y se dejaron caer bajo los altos juncos que allí crecían. «Linda aventura», exclamó Tabriz, echándose entre Hussein y Caragual. «¿Cómo terminará?» «Confío que bien», contestó el bailamonos. «Esperaremos a que el petróleo acabe de arder e iremos a desayunarnos a la aldea de los pescadores con algunas docenas de garitzas». «Al diablo con tus peces», le espetó el gigante. «A causa de ellos casi nos asamos vivos. No es mía la culpa, señor. Si lo hubiese sido, ya no tendrías la cabeza unida al tronco». El fuego, en lugar de amenguar, parecía ir en aumento. Un torrente descendía por el río y su resplandor iluminaba todo el espacio visible. Tabriz, contemplando los peces cocinados que arrastraba la corriente, comentó: «Qué lástima no poder meter la mano ahí adentro. Hay comida como para 500 personas». Hussein no contestó, observaba preocupado las llamas que circundaban la isla y hacían crepitar las cañas y juncos de los bordes. Los pescadores, sin embargo, no se mostraban impresionados. Este fenómeno de apariencia tan terrible no debía ser nuevo para ellos y conocerían su duración. Tendidos entre las hierbas y protegidos del calor y del humo por las plantas, miraban con todo sosiego las altas llamaradas que la corriente empujaba hacia la desembocadura del lago. Unas horas después, el fuego comenzó a decrecer, la luz a mermar y pronto las sombras recuperaron de nuevo su imperio. «No creía que esto terminase tan satisfactoriamente», declaró el gigante a su joven señor. «Tenía miedo de terminar mis días asado como un carnero».
Hussein acogió sus palabras con una leve y triste sonrisa. Patrón, prosiguió el coloso, nunca te he visto tan preocupado. Deberías pensar que solo estamos a algunos centenares de las estepas.